Yo era el brujo que el diablo mandaba a las iglesias de ustedes, no para destruir los templos, ni para quemar las Biblias, para algo peor, para usar las propias oraciones de los cristianos como puerta de entrada. Y lo más terrible es que funcionaba casi siempre. Hoy soy un hombre libre, hoy me arrodillo frente a Dios y le pido perdón por cada día que usé mis manos para hacer daño. Pero para que entiendan cómo un hombre termina haciendo lo que yo hice, necesito contarles todo desde el principio, sin esconder nada, sin adornar nada. Mi nombre es Esteban Morales, tengo 37 años y nací en Chihuahua, en el norte de México. Crecí en la colonia Santo Niño, en la zona sur de la ciudad, a pocas horas de la Sierra Tarahumara. Y lo que voy a contarles hoy es algo que nunca he dicho en público. Un secreto que cargué durante años y que Dios me ha pedido que revele. Hay un error que los cristianos cometen cuando oran. Un error que parece inofensivo, que nadie predica en contra, que todo mundo hace sin pensar. Pero ese error abre una brecha en el mundo espiritual que los brujos como yo conocemos muy bien y la usamos sin piedad. Voy a contarles todo hasta el final. El error exacto, cómo lo detectaba, cómo lo explotaba. Pero primero necesitan saber quién soy, de dónde vengo y cómo terminé convertido en instrumento de las tinieblas. Porque nadie nace brujo. Aún no lo hacen, o en mi caso, lo heredan. Si usted está escuchando esto y es una persona de oración, si usted se arrodilla todas las noches y le habla a Dios, necesita escuchar lo que voy a decir. Porque lo que yo veía cuando los cristianos oraban, me cambió para siempre. Y lo que voy a revelar puede cambiar la forma en que usted ora a partir de hoy. Yo sé que muchos van a dudar. Van a decir que es mentira, que es exageración, que un brujo no puede saber tanto de oración. Pero yo estuve de los dos lados. Vi el mundo espiritual desde las tinieblas y ahora lo veo desde la luz. Y les digo con toda honestidad, lo que pasa cuando un cristiano ora mal es más peligroso de lo que cualquier pastor les ha dicho. Este secreto me costó noches enteras sin dormir. Me costó lágrimas que nadie vio. Me costó la vergüenza de recordar cada iglesia donde entré, cada oración que contaminé, cada familia que dañé sin que ellos supieran. Pero Dios me dijo que ya era tiempo de hablar, que mi silencio estaba costando vidas, que hay gente ahora mismo siendo atacada por este error y nadie les avisa. Así que aquí estoy, con las manos limpias, el corazón abierto y la verdad en la boca. Si esta historia salva a una sola persona, habrá valido cada lágrima que me costó contarla. Antes de entrar en los detalles pesados, quiero que sepan algo. No cuento esto con orgullo, lo cuento con vergüenza, con arrepentimiento profundo y con la certeza absoluta de que Dios puede transformar cualquier vida. Incluso la de un brujo que se infiltraba en las iglesias para destruir oraciones. Lo que van a escuchar es mi testimonio completo, desde la oscuridad más profunda hasta la luz que me rescató. Y al final, les voy a revelar el secreto, el error en la oración. Lo que yo hacía dentro de las iglesias, todo, sin omitir nada. Entonces preparen su corazón, pidan la protección de Dios y vengan conmigo, porque esta historia es fuerte, pero el final es la prueba de que no existe caso perdido para los brazos del Señor. Yo nací en una casa de adobe en la colonia Santo Niño, al sur de la ciudad de Chihuahua. La casa tenía 3 cuartos, piso de tierra en la cocina y un patio trasero donde mi abuela secaba hierbas al sol. El techo era de lámina y cuando llovía en verano, el ruido era tan fuerte que no podías escuchar tu propia voz. Esa casa olía a epazote, a copal y a tierra mojada. Es el olor de mi infancia. Mi padre se llamaba Ernesto Morales. Era albañil.
Hombre callado, serio, que trabajaba de lunes a sábado y los domingos se sentaba en el patio a tomar cerveza sin hablar con nadie. No era malo, pero tampoco estaba presente. Su cuerpo estaba en la casa, pero su alma estaba en otra parte. Nunca me dijo que me quería, nunca me abrazó, nunca me preguntó cómo me fue en la escuela. Yo era su hijo, pero a veces sentía que era solo un mueble más de la casa. Mi madre, doña Esperanza, era la que sostenía todo. Cocinaba, limpiaba, lavaba ropa ajena para ganar unos pesos extra y de alguna manera siempre encontraba la forma de que hubiera comida en la mesa. Era católica devota. Todos los domingos nos llevaba a misa, aunque mi padre nunca iba. Ella rezaba el rosario todas las noches antes de dormir y yo la escuchaba desde mi cuarto murmurando las avemarías con esa voz suave que tenía. Esa voz me arrullaba. Pero la persona más importante de mi infancia no era mi padre ni mi madre. Era mi abuela, doña Consuelo Morales, la mujer que me enseñó todo lo que sé. Y cuando digo todo, me refiero a todo, lo bueno y lo terrible. Mi abuela era curandera. En la colonia todo mundo la conocía. Venían de todas partes a buscarla, de la ciudad, de los pueblos de la sierra, hasta de otros estados. Llegaban con dolores que los doctores no podían curar, con males que la medicina no explicaba, con miedos que solo alguien como mi abuela sabía calmar. Ella les hacía limpias con hierbas, les pasaba un huevo por el cuerpo, les preparaba tés con plantas de la sierra, y las personas se iban mejor, siempre se iban mejor. Yo la miraba trabajar desde que era chiquito. Me sentaba en un banquito en la esquina de su cuarto de curación y observaba todo en silencio. Las hierbas secas colgando del techo, las velas encendidas en una mesa de madera vieja, el copal ardiendo en un brasero de barro, las fotos de los santos mezcladas con imágenes que yo no reconocía, y las manos de mi abuela, esas manos arrugadas y morenas, moviéndose sobre los cuerpos de los enfermos con una seguridad que hipnotizaba. Todo el barrio respetaba a mi abuela. Cuando ella caminaba por la calle, la gente bajaba la cabeza, la saludaba con reverencia, le pedía la bendición. Yo caminaba a su lado sintiéndome el niño más importante del mundo, porque mi padre no me veía, la escuela no me importaba, los otros niños me ignoraban. Pero al lado de mi abuela Consuelo, yo era alguien, yo era el nieto de la curandera. Un día, cuando yo tenía más o menos 11 años, mi abuela me llamó a su cuarto de curación cuando no había ningún paciente. Se sentó en su silla vieja, me miró con esos ojos oscuros y profundos y me dijo: «Esteban, acércate, dame tu mano». Yo le di la mano. Ella la tomó entre las suyas, cerró los ojos y se quedó en silencio por un largo rato. Yo sentía un calor raro subiendo desde sus dedos hasta mi brazo, como si algo se moviera debajo de mi piel. Cuando abrió los ojos, tenía una expresión que yo nunca le había visto. Algo entre orgullo y tristeza. Me dijo: «Tienes el don, mijo, las manos calientes. Lo mismo que yo tengo, tú lo tienes, se saltó a tu padre y te llegó a ti». Yo no entendí bien en ese momento, solo sabía que mi abuela me había dicho que yo era especial, y eso era todo lo que necesitaba escuchar. Desde ese día, mi abuela empezó a enseñarme. Me mostraba las hierbas, cuál servía para el dolor de cabeza, cuál para el susto, cuál para el mal de ojo, cuál para cosas que ella llamaba con nombres que yo no comprendía, pero repetía con obediencia. Me enseñó a pasar el huevo sobre el cuerpo de una persona y sentir dónde estaba el mal. Me enseñó a leer el huevo cuando se rompía en el agua. Me enseñó las oraciones que había que decir, que no eran avemarías ni Padre Nuestros, sino palabras antiguas, en un idioma que ella decía que venía de sus abuelos y de los abuelos de sus abuelos. Mi madre no estaba contenta, yo lo notaba. Cuando mi abuela me llevaba a su cuarto de curación,
Mi madre apretaba los labios y miraba hacia otro lado. Una vez la escuché discutiendo con mi abuela en la cocina. Mi madre decía: «Mamá, no meta al niño en eso, déjelo que vaya a la escuela, que sea normal». Y mi abuela respondió: «El don no se escoge, Esperanza, se nace con él, y si no se entrena, se pudre por dentro y lo enferma. Yo no estoy metiéndolo en nada, lo estoy protegiendo». Mi madre no volvió a discutir, pero desde ese día algo cambió entre ella y mi abuela. Un silencio pesado se instaló en la casa, como una pared invisible que las separaba. Y yo estaba en medio, sin entender que las dos me querían de maneras opuestas. Mi madre me quería lejos de las hierbas, de las velas, de los secretos. Mi abuela me quería adentro cada vez más profundo. Lo que yo no sabía, lo que tardaría años en descubrir, es que la curandería de mi abuela no era solo hierbas y huevos. Había algo más debajo, algo que ella no me mostró al principio, algo que vivía en ese cuarto entre el humo del copal y las fotos de santos que no eran santos. Pero eso lo descubriría después. Por ahora, yo era solo un niño de 11 años con las manos calientes, orgulloso de ser especial, caminando al lado de su abuela sin saber que cada paso me acercaba más a una puerta que nunca debía haber abierto. Pero todo cambió el día en que mi abuela me llevó a la sierra por primera vez. Ese día yo dejé de ser un aprendiz de curandero y me convertí en algo diferente, algo que no tiene nombre bonito. Yo tenía 15 años cuando mi abuela dijo que era tiempo de que yo conociera el origen del don. Dijo que las hierbas y los huevos eran solo la superficie, la parte que la gente veía, que debajo había algo más antiguo, más poderoso, y que yo necesitaba conocerlo para poder usar mis manos de verdad. Un viernes por la mañana, antes del amanecer, mi abuela me despertó sacudiéndome el hombro. Tenía una bolsa de tela preparada con ropa, comida y sus herramientas de curación. Me dijo: «Vístete, mijo, nos vamos a la sierra». No me explicó más, y yo no pregunté. A los 15 años, la palabra de mi abuela era ley. Viajamos en un camión viejo que salía de la terminal de Chihuahua hacia la sierra. El camino era largo, polvoriento, lleno de curvas que se subían entre pinos y barrancas. El aire cambiaba conforme subíamos. Se hacía más frío, más limpio, más denso. Y el silencio de la sierra era un silencio diferente al de la ciudad. No era ausencia de ruido, era presencia de algo, como si la sierra misma estuviera escuchando. Llegamos a un pueblito que no tenía nombre en ningún mapa. Unas cuantas casas de adobe, una tiendita, un camino de tierra que se perdía entre los árboles. Mi abuela conocía a la gente de allí. La recibieron con abrazos, con comida, con respeto. Me presentó como su nieto, el que tenía el don. Las mujeres del pueblo me miraban con una mezcla de curiosidad y algo que en ese momento no identifiqué, pero que ahora sé que era lástima. Esa noche, mi abuela me llevó a una cueva. Estaba a unos 20 minutos caminando desde el pueblo, subiendo por un sendero estrecho entre los pinos. La entrada era baja, había que agacharse para pasar. Adentro, el aire era húmedo y frío, y olía a tierra vieja y a copal quemado de muchos años. Las paredes tenían marcas talladas en la piedra, símbolos que yo no conocía, y en el centro había un espacio plano donde alguien había armado un altar con piedras, velas, huesos de animal y un espejo viejo con el marco de madera podrida. Mi abuela encendió velas. El humo del copal llenó la cueva en minutos. La luz era débil, anaranjada, y las sombras se movían en las paredes como si tuvieran vida propia. Ella se sentó frente al altar, me indicó que me sentara enfrente y por primera vez me habló con una seriedad que me heló la sangre. Dijo: «Esteban, lo que vas a ver aquí no se lo puedes contar a nadie, ni a tu madre, ni a tu padre, ni al cura, ni a tus amigos. Lo que pasa en esta cueva se queda en esta cueva. ¿Entiendes?». Dije que sí.
Tenía 15 años. Estaba en una cueva en la sierra a oscuras con mi abuela y tenía miedo, pero también tenía curiosidad. Y a los 15 años, la curiosidad siempre gana. Mi abuela comenzó a rezar, pero no eran las oraciones que yo conocía. No era el rosario ni el Padre Nuestro. Eran palabras en un idioma que sonaba antiguo, gutural, que salía de su garganta como si viniera de un lugar más profundo que los pulmones. Su voz llenaba la cueva y las paredes parecían absorberla y devolverla distorsionada, como un eco con voluntad propia. Entonces lo sentí. Un frío que no venía del aire. Subía desde el suelo de piedra, atravesaba mis piernas, se instalaba en mi estómago como una mano helada agarrando mis entrañas. Y al mismo tiempo, una presión en los oídos, como cuando uno baja una montaña muy rápido, pero constante, sin alivio. El copal ardía más fuerte sin que nadie le pusiera más brasas, y el humo se movía en espiral hacia el centro de la cueva, hacia el espejo viejo. El espejo. Yo miré el espejo y lo que vi me dejó clavado en la piedra. La superficie, que estaba sucia y manchada de humo, se aclaró de repente, como si alguien la hubiera limpiado desde adentro, y en el reflejo no estaba mi cara, no estaba la cueva, había otra cosa, una oscuridad que se movía, que respiraba, que me miraba. No tenía ojos visibles, pero yo sentía su mirada sobre mí como peso físico sobre los hombros. Mi abuela dejó de rezar y dijo en voz baja: «Ahí está. Ese es el origen del don. Esa es la fuente. Tus manos calientes vienen de ahí. Y para que el don se quede contigo, tienes que aceptar. Tienes que poner las manos sobre el espejo y decir que aceptas». Yo dudé. Algo dentro de mi pecho tiraba hacia atrás. Recordé a mi madre rezando el rosario por las noches, su voz suave, la paz de su cuarto. Recordé las misas de domingo, el olor del incienso limpio, la imagen de la Virgen de Guadalupe que mi madre tenía en la cocina. Todo eso me jalaba. Me decía: «No lo hagas, Esteban, sal de aquí, corre». Pero miré a mi abuela, la mujer que me había dicho que yo era especial, la mujer que me daba identidad, que me hacía sentir que existía. Si yo decía que no, la perdía. Perdía la única persona que me veía, y yo no podía ser invisible otra vez. No podía volver a ser solo el hijo callado de Ernesto, el niño que nadie miraba. Puse las manos sobre el espejo. La superficie estaba helada, tan fría que quemaba. Dije las palabras que mi abuela me indicó, y en el instante en que terminé la última frase, sentí un golpe de calor en las palmas de las manos, tan intenso que solté un grito, como si alguien hubiera puesto fierro al rojo vivo contra mi piel. Duró 3, 4 segundos, y cuando retiré las manos, las palmas estaban rojas pero no quemadas, y el calor no se fue, se quedó. Desde ese día mis manos siempre están calientes, siempre, como si algo viviera dentro de ellas, esperando ser usado. Mi abuela me miró y sonrió, pero la sonrisa tenía algo que no me gustó, algo de alivio, como si ella hubiera pasado un peso de sus hombros a los míos, y dijo: «Ya está, mijo, ahora sí eres curandero de verdad». No dijo brujo, dijo curandero, pero las dos palabras con el tiempo se convirtieron en la misma cosa. Yo no sabía, pero esa puerta nunca más se cerraría sola. Había entrado por voluntad propia, empujado por la necesidad de ser alguien, y lo que estaba del otro lado era más viejo, más oscuro y más hambriento de lo que un muchacho de 15 años podía imaginar. Esa noche en la cueva no dormí. Mi abuela se quedó rezando junto al altar hasta el amanecer, y yo me acosté en un petate en la esquina mirando el techo de piedra. Las manos me pulsaban. Sentía el calor moverse dentro de ellas como un líquido espeso, subiendo y bajando desde las muñecas hasta las puntas de los dedos. No era dolor, era presencia.
Algo nuevo vivía en mis manos y estaba despierto. Cuando regresamos a Chihuahua, 2 días después, mi abuela me llevó directo a su cuarto de curación. Cerró la puerta, encendió el copal y me dijo: ahora empieza lo verdadero. Y durante los siguientes meses me enseñó cosas que iban mucho más allá de las hierbas y los huevos. Me enseñó a sentir la enfermedad en el cuerpo de otra persona solo con acercar las manos. Me enseñó a identificar si el mal era natural o espiritual. Me enseñó a hacer trabajos. Los trabajos, así los llamaba ella. Trabajos para amarrar a una persona con otra. Trabajos para separar parejas. Trabajos para enfermar a alguien que le hizo daño a un cliente. Trabajos para protección, que en realidad eran pactos con algo que mi abuela nunca llamaba por nombre. Decía la fuerza, lo antiguo, lo que vive debajo. Nunca le puso nombre, pero yo sabía que tenía uno, y que ese nombre no se podía decir en voz alta dentro de una iglesia. La primera vez que puse mis manos sobre un enfermo después del ritual de la cueva, la diferencia fue brutal. Antes del pacto yo sentía un calorcito leve, casi imperceptible. Después lo que sentía era un torrente. Mis manos se calentaban tanto que el paciente las sentía a través de la ropa. Podía detectar exactamente dónde estaba el dolor, como si mis dedos tuvieran ojos propios. Y cuando mi abuela me indicaba qué oración decir y qué hierba usar, las personas mejoraban en minutos. No en días, en minutos. La fama creció rápido. Primero en la colonia, después en colonias vecinas, después en toda la zona sur de Chihuahua. A los 17 años, yo ya atendía a mis propios pacientes. Gente que venía a buscar al nieto de Doña Consuelo, al muchacho de las manos calientes. Pagaban bien. Yo le daba la mitad a mi abuela y con el resto ayudaba en la casa. Mi padre dejó de mirarme con indiferencia y empezó a mirarme con algo parecido al respeto, aunque nunca lo dijo con palabras. Solo dejó de ignorarme. Y para mí, eso ya era mucho. Pero mi abuela quería más, siempre quería más. Decía que yo era el más fuerte que ella había visto en generaciones, que la fuerza antigua me había escogido y que yo tenía la obligación de llegar hasta el fondo de lo que mis manos podían hacer. Me exigía practicar cada noche, encender las velas, hablar con el espejo, hacer los rezos oscuros, y cada vez que yo obedecía, el calor en mis manos crecía. Pero también crecía otra cosa, una sombra dentro del pecho que yo no sabía nombrar. Una sensación de que algo me estaba observando todo el tiempo, esperando, midiendo, anotando cada cosa que yo hacía. La noche del pacto verdadero fue un 14 de noviembre, Día de Muertos pasado. Mi abuela dijo que era la noche perfecta, que el velo entre los mundos estaba más delgado. Me llevó de nuevo a la cueva de la sierra. Pero esta vez no fuimos solos. Había otras 4 personas que yo no conocía, 3 mujeres y un hombre viejo, todos curanderos, todos con las manos calientes como las mías. El altar estaba preparado con más detalle que la primera vez. Velas negras y rojas, incienso de copal tan denso que apenas se podía ver de un lado a otro de la cueva. Un plato de barro con sangre de gallina negra. Hierbas secas, ardiendo en braseros, que llenaban el aire de un olor picante que quemaba los ojos. Y el espejo, el mismo espejo viejo, pero esta vez colocado en el centro del altar, rodeado de fotografías de personas que yo no conocía. Sentí 2 olores con claridad, la sangre fresca, metálica, espesa, y el copal quemado tan concentrado que me raspaba la garganta. 2 sonidos. Los rezos guturales de los 4 curanderos repitiendo frases al unísono y un zumbido grave que parecía venir de las paredes de la cueva, como si la piedra misma vibrara. 2 sensaciones físicas, el frío del suelo de piedra subiendo por mis rodillas hasta la cintura y el calor insoportable en las palmas de las manos, como si me las estuvieran quemando por dentro. 2 imágenes,
el humo del copal moviéndose en espiral hacia el espejo como si fuera aspirado, y los ojos de mi abuela que por un momento brillaron con un reflejo que no venía de ninguna vela. La entidad se manifestó en el espejo. La oscuridad que vivía adentro se espesó, se movió, y una voz salió de la nada. No del espejo, no de mi abuela, de la nada misma. Una voz grave, antigua, paciente. Una voz que hablaba como quien tiene todo el tiempo del mundo porque sabe que ya ganó. La voz dijo mi nombre. Dijo Esteban. Nada más, solo mi nombre, y el sonido de mi propio nombre en esa voz me heló hasta los huesos. Mi abuela habló con la entidad en ese idioma antiguo que yo había aprendido a medio entender, y luego se volvió hacia mí y me dijo: «Mijo, la fuerza te acepta, te quiere por completo, pero necesita que tú la aceptes también. Necesita tus manos, tu sangre y tu palabra. A cambio, vas a poder curar lo que nadie puede curar. Vas a poder hacer lo que nadie puede hacer. Vas a poder ver lo que nadie puede ver». La exigencia fue clara. Mis manos, mi sangre y mi palabra. Tuve que cortarme la palma de la mano derecha con una navaja que mi abuela me dio, dejar que la sangre cayera sobre el espejo y repetir una frase que ella pronunció 3 veces. No voy a repetir esa frase jamás. Se la llevé a Dios y Él la quemó de mi memoria. Pero recuerdo la sensación. Cuando la última palabra salió de mi boca, el calor de las manos se volvió fuego. Un fuego real que me subió hasta los codos, me quemó el antebrazo derecho dejando la marca que todavía tengo, y después se apagó de golpe. Y en su lugar quedó algo permanente, un calor constante, como brasas que nunca se enfrían, y una conexión con algo que yo no controlaba, pero que a partir de ese momento controlaba una parte de mí. Salí de esa cueva a las 3 de la mañana con las piernas temblando y el antebrazo ardiendo. El viento de la sierra me golpeó en la cara como una bofetada helada. Miré las estrellas y pensé, ya no hay vuelta atrás. Y la voz dentro de mi cabeza, la voz que a partir de esa noche nunca más se callaría, dijo: correcto, ya no hay vuelta atrás. Después del pacto en la cueva, mis manos cambiaron por completo. Ya no era solo calor lo que sentía, era información. Cuando yo acercaba las palmas al cuerpo de una persona, podía sentir todo. Sentía dónde estaba la enfermedad, si era del cuerpo o del espíritu, si había sido puesta por alguien o si había llegado sola. Era como si mis dedos tuvieran lengua propia y pudieran leer lo que la piel de la otra persona decía en secreto. Pero lo más perturbador no era sentir enfermedades, era sentir intenciones. Cuando alguien venía a verme para una consulta, yo sabía antes de que abriera la boca si venía con buena o mala intención. Sabía si quería curarse o si quería hacerle daño a alguien más. Sabía si mentía sobre sus síntomas. Sabía si la mujer que pedía una limpia en realidad quería un amarre para el marido de otra. Mis manos leían a las personas como quien lee un libro abierto. Eso me daba un poder enorme, porque cuando tú sabes lo que la persona quiere antes de que lo diga, la controlas. Le dices exactamente lo que necesita escuchar. Le ofreces exactamente lo que vino a buscar. Y ella se convence de que tú eres alguien especial, alguien tocado por algo más grande, alguien en quien puede confiar ciegamente. La gente me entregaba su voluntad en las manos sin darse cuenta, y yo lo aceptaba sin remordimiento. Mi abuela estaba orgullosa. Decía que yo era más fuerte que ella a mi edad, que la fuerza antigua me había dado más de lo que le había dado a ella en toda su vida. Me enseñó a cobrar bien, a no regalar el don, a poner precio a cada trabajo según lo que el cliente pudiera pagar. Los ricos pagaban más, los pobres pagaban menos, pero todos pagaban. Nadie salía gratis de mi cuarto de curación. Así era la regla. Los sueños empezaron la misma semana del pacto. Todas las noches, sin excepción, yo soñaba con la cueva.
Pero en el sueño la cueva era inmensa, mucho más grande que en la realidad, con techos tan altos que se perdían en la oscuridad. Y en el centro el espejo. Pero no era un espejo pequeño sobre un altar, era un espejo del tamaño de una pared, y adentro se movían figuras, sombras con forma humana que caminaban de un lado a otro, y de vez en cuando se detenían y me miraban. Me miraban con hambre. Yo despertaba siempre a la misma hora, las 3:33 de la mañana. Abría los ojos en la oscuridad de mi cuarto y el reloj de pilas que colgaba en la pared marcaba siempre lo mismo, 3:33, cada noche, sin falta. Era como un reloj despertador que alguien programaba desde el otro lado para recordarme que yo le pertenecía, que incluso durmiendo yo estaba siendo vigilado. La presencia en el cuarto era real. No era imaginación, ni nervios, ni miedo de muchacho. El aire cambiaba de textura, se ponía espeso, frío, pesado, y había un olor que con el tiempo aprendí a identificar. Mezcla de copal viejo y algo metálico, como sangre seca. Aparecía de la nada y se iba después de unos minutos, pero mientras estaba ahí, yo sabía que no estaba solo, que algo me observaba desde una esquina del cuarto que mis ojos no podían ver, pero mis manos sentían perfectamente. Las manos reaccionaban a la presencia, se calentaban solas en la madrugada, pulsaban, hormigueaban, como si la entidad estuviera hablando con ellas en un idioma que solo las manos entendían. A veces yo las ponía debajo de la almohada para no sentirlas, pero el calor atravesaba la tela y me quemaba la cara. No había escape. Mis manos ya no eran completamente mías, eran compartidas. Otra cosa que cambió fue mi percepción de las personas. Yo había aprendido a sentir intenciones, pero después del pacto verdadero, comencé a ver algo más. Cuando una persona oraba, cuando una persona rezaba de verdad con el corazón limpio, yo veía una especie de luz alrededor de ella, tenue, delicada, pero visible para mis ojos espirituales. Y cuando una persona oraba con rabia, con envidia, con vanidad, con la mente llena de basura, esa luz no aparecía. En su lugar había grietas oscuras alrededor de la persona, como fisuras en una pared de cristal, por donde algo podía entrar y salir sin que ella lo supiera. Eso me fascinó. Comencé a prestar atención cada vez que pasaba cerca de una iglesia. Me paraba en la banqueta y observaba a la gente entrando y saliendo. Los que salían con luz eran pocos. Los que salían con grietas eran muchos, y yo pensaba, si tan fácil es ver las grietas, imaginen lo fácil que es usarlas. Pero eso lo descubriría más adelante. Por ahora solo observaba, aprendía, archivaba. Mi abuela murió un martes por la noche, cuando yo tenía 21 años. Murió en su cuarto de curación, sentada en su silla vieja, con las manos sobre la mesa de trabajo, como si se hubiera quedado dormida en medio de una consulta. Pero no tenía paciente, estaba sola. El copal se había apagado y las velas estaban consumidas hasta la base. Cuando la encontré, su cuerpo estaba frío, pero sus manos todavía estaban tibias, como si el don se hubiera ido al último. Como si lo antiguo la hubiera soltado solo cuando ya no le servía. Con la muerte de mi abuela, todo el negocio cayó en mis manos. Sus pacientes se volvieron mis pacientes. Su cuarto de curación se volvió el mío. Su reputación se volvió mi herencia. Y yo, a los 21 años, me convertí en el curandero principal de la colonia Santo Niño y de media zona sur de Chihuahua. La gente hacía fila afuera de mi casa desde las 6 de la mañana. Yo atendía de 8 a 10 personas por día, a veces más. El dinero entraba como nunca había entrado en esa casa de adobe. Mi padre dejó de trabajar en la albañilería. Vivía del dinero que yo traía. Ahora me hablaba, me preguntaba cómo me había ido. Me servía café en las mañanas.
El hombre que nunca me dijo que me quería, de pronto quería estar cerca de mí todo el tiempo. Y yo sabía por qué. No era amor, era conveniencia. Pero a esa altura yo ya había dejado de buscar amor. Me conformaba con ser necesitado. Ser necesitado se parecía bastante a ser querido, si uno no miraba muy de cerca. Compré muebles nuevos para la casa. Mandé poner piso de cemento donde antes había tierra. Compré una camioneta usada. La gente del barrio me saludaba en la calle con el mismo respeto con el que saludaban a mi abuela. Algunos con más, porque yo era joven, y el poder en manos jóvenes impresiona más que el poder en manos viejas. Yo caminaba por la colonia con la cabeza en alto, las manos calientes, el pecho inflado, sintiendo que finalmente había llegado a ser alguien, que la inversión había valido la pena, que el pacto en la cueva era lo mejor que me había pasado. Mi amigo Ramón Torres era el único que sabía todo. Ramón era 2 años mayor que yo, había crecido en la misma colonia, y mi abuela también le había detectado el don cuando era niño. Pero el don de Ramón era más débil. Sus manos apenas se calentaban, y mi abuela lo había descartado rápidamente. Ramón se quedó como asistente, como ayudante, como el que preparaba las hierbas y encendía las velas, mientras yo hacía el trabajo de verdad. Eso lo corroía por dentro, aunque nunca lo dijo. Yo lo sabía, porque mis manos me lo decían cada vez que lo tocaba. Envidia verde oscuro pulsando debajo de su piel. Pero Ramón era leal, o eso parecía. Me acompañaba a todos lados, me ayudaba con los pacientes, mantenía el cuarto de curación limpio y organizado. Era mi sombra, y yo necesitaba una sombra, porque la soledad del curandero es terrible. Todo el mundo te busca, todo el mundo te necesita, pero nadie se te acerca de verdad. Te tienen miedo, te tienen respeto, pero no te tienen cariño. Y Ramón, con todas sus imperfecciones, era lo más cercano a un amigo que yo tenía. Una noche, después de un día largo de consultas, me senté en el cuarto de curación ya vacío. Las velas se habían apagado, el copal se había consumido y el silencio era total. Yo estaba cansado, con las manos todavía calientes del último paciente, y me quedé mirando el espejo viejo de mi abuela que ahora estaba colgado en mi pared. Y vi mi reflejo, y no me reconocí. No era que mi cara hubiera cambiado de forma, era otra cosa. Los ojos, mis ojos ya no tenían brillo, eran oscuros, hundidos, con ojeras profundas que ninguna crema quitaba. La piel de mi cara estaba tirante, seca, como si tuviera 10 años más de los que tenía, y las líneas de expresión alrededor de la boca eran duras, tensas, como si mi cara se hubiera olvidado de sonreír. Yo tenía 22 años y parecía de 35. Me quedé mirando ese reflejo por un largo rato. El espejo me devolvía la imagen de un hombre que no quería ser. Un hombre solo, rodeado de velas apagadas y humo viejo, con las manos calientes y el corazón frío. Pensé en mi madre, que ya casi no me hablaba, que me miraba con tristeza cada vez que me veía entrar al cuarto de curación. Pensé en las avemarías que ella rezaba por las noches, en la paz de su voz, y por un instante brevísimo, quise ser el niño que escuchaba a su madre rezar desde el cuarto de al lado. Pero el instante pasó. La voz dentro de mi cabeza, la que vivía ahí desde la cueva, dijo: «Tú no eres ese niño, tú eres más. Deja de perder el tiempo con sentimentalismos». Y yo obedecí. Siempre obedecía. Me levanté, apagué la luz y me fui a dormir sabiendo que a las 3:33 la presencia me despertaría, como siempre, para recordarme quién era mi verdadero dueño. Yo creía que había ganado. En realidad, estaba siendo preparado para el matadero. El primer precio que pagué fue la relación con mi madre. Doña Esperanza nunca me confrontó directamente después de aquella discusión que tuvo con mi abuela años atrás. Pero su forma de resistir era el silencio. Cada vez me hablaba menos,
Cada vez me miraba con más tristeza. Ya no rezaba el rosario en voz alta cuando yo estaba en casa, como si le diera vergüenza que yo escuchara, como si mis oídos contaminaran sus oraciones. Un domingo por la mañana yo estaba preparando el cuarto de curación para los pacientes del día cuando mi madre se asomó a la puerta. Tenía el rosario en la mano y los ojos hinchados de llorar. Me miró y dijo, con la voz apenas audible: «Esteban, yo rezo por ti todas las noches. Le pido a la Virgen que te saque de esto. Pero cada día te veo más lejos y tengo miedo de que ya no haya regreso». Yo la miré y en lugar de abrazarla, en lugar de escucharla, le dije: «Mamá, usted no entiende lo que hago. Yo ayudo a la gente, yo curo. Deje de preocuparse y déjeme trabajar». Ella bajó la mirada, apretó el rosario contra el pecho y se fue sin decir nada más. Esa fue la última conversación real que tuve con mi madre antes de que todo se derrumbara. Después de ese día, ella se encerró en un silencio que ya no rompí. Y cada noche yo la escuchaba rezar desde su cuarto, murmurando avemarías con la voz quebrada, y en lugar de conmoverme, me molestaba. Me molestaba porque en algún lugar dentro de mí yo sabía que ella tenía razón. Y la verdad que no quieres escuchar siempre molesta. Las manos empezaron a fallar poco a poco, no de golpe, sino gradualmente, como una batería que se va descargando. El calor seguía ahí, pero ya no era constante. Había momentos en que las manos se enfriaban sin motivo, y cuando eso pasaba durante una consulta, el paciente lo notaba. Me miraba con duda, con desconfianza, y yo tenía que disimular, cerrar los ojos, hacer como que estaba concentrándome, hasta que el calor regresaba. Además del calor intermitente, apareció un temblor, leve al principio, apenas perceptible, un ligero movimiento en los dedos cuando trataba de mantenerlos quietos. Después fue creciendo. Llegó al punto en que cuando yo extendía las manos sobre un paciente se veía el temblor, y yo sabía exactamente qué significaba. La entidad me estaba recordando que el don no era mío, que las manos funcionaban cuando ella quería y se apagaban cuando ella decidía. Yo era el instrumento, no el músico. Fue entonces cuando Sergio apareció. No el Sergio de Brasil, este era otro. Se llamaba Don Refugio y vino desde Durango a buscarme porque había oído hablar de mí. Don Refugio era curandero también, pero de otro nivel. Mayor que yo, mayor que mi abuela. Tenía conexiones con gente poderosa, políticos, empresarios, narcotraficantes que pagaban fortunas por protección espiritual. Don Refugio me ofreció algo que mi abuela nunca me había enseñado: usar el don no solo para curar, sino para infiltrar. Me explicó que las iglesias cristianas, tanto católicas como evangélicas, eran los lugares donde más energía espiritual se concentraba, y que esa energía podía ser redirigida, desviada, contaminada, si uno sabía cómo. Me dijo que ya había curanderos trabajando dentro de iglesias en todo el país, sentándose en las bancas, asistiendo a los cultos y durante las oraciones colectivas, insertando intenciones oscuras que nadie detectaba. Porque la oración colectiva es como un río. Si tú echas veneno en un punto, contaminas todo el caudal aguas abajo. Yo no quería hacerlo. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba la voz de mi madre rezando, se resistía. Pero Don Refugio ofreció dinero. Mucho dinero. Más del que yo ganaba en un mes de consultas. Y las manos me temblaban y los pacientes empezaban a dudar y yo necesitaba otra fuente de ingresos y necesitaba sentir que todavía era poderoso, que todavía servía para algo. Acepté. La primera vez que entré a una iglesia evangélica con intención de infiltrar fue un miércoles por la noche en un templo pequeño de la colonia Nombre de Dios, al norte de Chihuahua. Me senté en la última banca, callado, con las manos en los bolsillos para que nadie viera el temblor. Y cuando empezó la oración,
Cuando el pastor pidió que todos cerraran los ojos y oraran en voz alta, yo abrí mis ojos espirituales y observé. Lo que vi fue lo que cambió todo. Lo que vi fue el error, pero todavía no es momento de contarlo. Antes necesitan saber hasta dónde caí. Necesitan sentir el peso de mis decisiones para entender el tamaño del rescate. Lo que puedo decirles ahora es que lo que vi esa noche en esa iglesia me confirmó lo que Don Refugio había dicho. La oración de los cristianos tenía grietas, y esas grietas eran nuestra puerta de entrada. El trabajo en las iglesias se volvió rutina. Cada semana yo visitaba 2 o 3 congregaciones diferentes, a veces evangélicas, a veces católicas. Me sentaba, observaba, y durante las oraciones colectivas hacía mi trabajo en silencio. Nadie sospechaba. Yo parecía un feligrés más, con la cabeza agachada y los ojos cerrados, pero mis manos estaban ardiendo dentro de los bolsillos y mis labios murmuraban palabras que no eran oraciones a Dios. Mi madre murió un jueves en la madrugada, a las 4:10 de la mañana. Infarto. Así de golpe, sin aviso, sin enfermedad previa. Mi padre la encontró fría en la cama con el rosario enredado entre los dedos. Cuando me llamaron, yo estaba al otro lado de la ciudad, en casa de Don Refugio, planificando los trabajos de la semana. Llegué a la casa de adobe 40 minutos después. Mi padre estaba sentado en la cocina, con la mirada perdida, sin llorar. Los vecinos ya habían entrado, y mi madre estaba acostada en la cama, cubierta con una sábana blanca, con el rosario todavía en la mano. Me acerqué a ella, le toqué la mano. Estaba fría, y mis manos, que podían sentir la enfermedad de cualquier desconocido, que podían leer el cuerpo de cualquier extraño, no sintieron nada en mi propia madre. Nada. Como si ella ya no estuviera ahí. Como si se hubiera ido completamente, sin dejar rastro, sin dejar mensaje, sin dejar una última oración para mí. Intenté llorar. Necesitaba llorar, pero el pecho estaba sellado. Igual que con la enfermedad de la abuela, la entidad bloqueaba el dolor. No me dejaba sentir. No me dejaba ser humano. El luto era un lujo que no me estaba permitido. Yo era herramienta. Las herramientas no lloran. Lo peor fue darme cuenta de algo que me destruyó por dentro. Mi madre había muerto rezando. El rosario en su mano lo probaba. Y yo estaba seguro, con una certeza que me quemaba las entrañas, de que su última oración había sido por mí. Que las últimas palabras que salieron de sus labios antes de que su corazón se detuviera fueron Ave Marías pidiendo por su hijo. Y su hijo, en ese mismo instante, estaba en la casa de un brujo planeando cómo contaminar las oraciones de otros. Después de la muerte de mi madre, la caída se aceleró. Mi padre se hundió en el alcohol y dejó de hablarme. La casa se sentía vacía, muerta, como si el alma del hogar se hubiera ido con Doña Esperanza. Yo empecé a dormir en el cuarto de curación porque no soportaba estar en la casa donde mi madre ya no rezaba. El silencio de las noches sin su voz, murmurando Ave Marías, era el sonido más terrible que yo había escuchado en mi vida. Las manos temblaban cada vez más. Ya no era solo un movimiento leve, era un temblor visible, constante, que me impedía trabajar con precisión. Perdí pacientes. La gente comenzó a murmurar que el nieto de Doña Consuelo ya no tenía el don, que se le había acabado, que tal vez nunca lo tuvo de verdad. Las mismas personas que me saludaban con reverencia ahora cruzaban la calle para no pasar frente a mi puerta. Ramón Torres empezó a distanciarse. Ya no venía todos los días. Ya no preparaba las hierbas. Un día lo encontré hablando con Don Refugio a mis espaldas, y cuando les pregunté de qué hablaban, Ramón dijo: «De nada, Esteban, cosas». Pero mis manos, incluso temblando, todavía podían leer intenciones. Y lo que sentí en Ramón fue traición.
estaba negociando tomar mi lugar, ofreciéndose como reemplazo. El amigo que yo creía leal estaba esperando a que yo cayera para pisar sobre mis huesos y subir. Un mes después de la muerte de mi madre, Ramón desapareció. No lo vi más en la colonia. No contestó llamadas. Nadie sabía dónde estaba. Un vecino me dijo que lo habían visto por última vez caminando hacia la carretera de la sierra en la madrugada, solo, con una bolsa de tela en la mano. Nunca apareció. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué pasó con Ramón Torres. Y yo tengo el presentimiento terrible de que la sierra se lo tragó, de que lo antiguo reclamó otra víctima, de que Ramón caminó hacia la cueva y la cueva no lo devolvió. Don Refugio dejó de buscarme cuando los temblores en mis manos se hicieron demasiado evidentes. Me dijo sin rodeos: Esteban, ya no me sirves así. Cuando se te compongan las manos, me buscas. Y se fue. Igual que Sergio Lima abandonó a Rodrigo cuando ya no le servía, Don Refugio me descartó como se descarta una herramienta rota. Sin sentimiento, sin agradecimiento, sin humanidad. Y cuando creí que ya no podía caer más, cuando pensé que el fondo del pozo era ese cuarto de curación vacío, con las velas apagadas, los pacientes idos, el amigo desaparecido, la madre muerta y las manos inútiles, descubrí que todavía había más profundidad. Siempre hay más profundidad cuando uno sirve al enemigo, porque el enemigo no se conforma con derribarte, quiere enterrarte. Fue una noche de miércoles, en pleno invierno de Chihuahua, cuando el frío de la sierra baja hasta la ciudad y se mete en los huesos. Yo estaba solo en el cuarto de curación, sentado en la silla de mi abuela, mirando el espejo viejo colgado en la pared. No había pacientes desde hacía semanas. No había dinero, no había comida. Mi padre dormía borracho en el cuarto de al lado, y yo tenía las manos metidas entre las rodillas porque el temblor era tan fuerte que golpeaban una contra otra si las dejaba sueltas. La voz habló. Clara, directa, sin compasión. Dijo: Esteban, tú me perteneces. Tu sangre está en el espejo. Tu palabra está en la cueva. No hay poder que rompa ese pacto, ni la Virgen de tu madre, ni el Cristo de las iglesias donde te infiltrabas. Nadie. Vas a morir en esta silla, igual que tu abuela, con las manos sobre la mesa y el corazón detenido. Es cuestión de tiempo. La voz era paciente, no necesitaba gritar. La calma era lo más aterrador, porque una voz que grita está desesperada, una voz que habla calma está segura, y esa voz estaba absolutamente segura de que yo le pertenecía para siempre. El pánico me golpeó entero. Me levanté de la silla, tiré las velas al suelo, arranqué el espejo de la pared y lo estrellé contra el piso. Se rompió en pedazos que brillaron con la poca luz de la calle que entraba por la ventana. Pero en lugar de sentir alivio, sentí que la presencia se multiplicaba, como si al romper el espejo hubiera liberado lo que vivía adentro. La temperatura del cuarto bajó de golpe. Vi mi aliento salir como vapor y sentí dedos helados en la nuca, apretando apenas como diciendo: rompe lo que quieras, yo vivo dentro de ti, no dentro de un espejo. Caí de rodillas sobre los vidrios rotos del espejo. Sentí los pedazos clavarse en mis rodillas a través del pantalón, pero el dolor físico era nada comparado con el horror que sentía por dentro. Y en ese piso, rodeado de vidrios rotos y velas caídas, con las manos temblando y la nuca helada, hice lo que nunca había hecho en toda mi vida, algo que mi abuela nunca me enseñó, algo que la entidad me había prohibido. Grité: Jesús, si existes, si eres real, si mi madre tenía razón, sácame de aquí, sácame o mátame, pero no me dejes así. Estoy muriendo, Jesús, estoy muriendo y nadie me ve. La voz salió rota, fea, mezclada con mocos y sangre de las rodillas. No era una oración bonita, no era una frase de película, era el grito de un hombre destrozado, de rodillas sobre vidrios rotos, que por primera vez en su vida pronunciaba el nombre que le habían prohibido pronunciar. Y fue ahí que grité el nombre que juré nunca decir.
el nombre que mi abuela me dijo que me destruiría si lo invocaba, el nombre que la entidad me prohibió mencionar desde la cueva: Jesús. Dije Jesús, y el cuarto entero cambió. Cuando grité el nombre de Jesús en ese cuarto, rodeado de vidrios rotos y velas caídas, pasó algo que no esperaba: el silencio. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino presencia de otra cosa. La voz que vivía en mi cabeza desde la cueva se cayó de golpe. Los dedos helados en mi nuca desaparecieron. El frío del cuarto se deshizo como si alguien hubiera prendido un fuego invisible en cada esquina. Y por primera vez desde que tenía 15 años, mi cabeza quedó en paz, sin susurros, sin órdenes, sin presencia. Solo yo, solo silencio limpio. Me quedé de rodillas sobre los vidrios el resto de la madrugada. No me moví, no dormí. Tenía miedo de que si me movía, si respiraba muy fuerte, la paz se fuera y la voz regresara. Pero no regresó. No esa noche. Cuando la primera luz del amanecer entró por la ventana del cuarto de curación, yo seguía en el suelo con las rodillas sangrando y las manos quietas. Y noté algo. Las manos no temblaban. Por primera vez en meses estaban completamente quietas. No calientes, no frías, solo quietas, como si alguien las hubiera reseteado. Me levanté con las piernas entumecidas, fui al baño, me lavé la cara con agua fría. El reflejo en el espejo del baño seguía siendo el de un hombre destruido, con ojeras profundas y piel ceniza. Pero algo en los ojos era diferente, un brillo diminuto, casi imperceptible, como una chispa que alguien acababa de encender en un cuarto que llevaba años a oscuras. Esa mañana salí de la casa sin rumbo. Caminé por las calles de la colonia Santo Niño sin saber a dónde iba. Pasé frente a la tiendita, frente a la escuela donde estudié de niño, frente a las casas de vecinos que ya no me saludaban. Y sin darme cuenta, mis pies me llevaron a un lugar donde yo nunca había entrado por voluntad propia. Una iglesia. No era una iglesia grande. Era un templo evangélico pequeño, en la esquina de una calle sin pavimento, con paredes de bloque pintadas de blanco y un letrero de madera que decía Templo de Fe y Restauración. La puerta estaba abierta. Adentro se escuchaba un murmullo suave de voces orando. Era temprano, tal vez las 7 de la mañana, y un grupo de mujeres hacía oración matutina. Me quedé parado en la banqueta mirando la puerta abierta. Algo me jalaba hacia adentro. Algo que no era la entidad, que no era la voz oscura, que no era la costumbre de infiltrarme. Era otra cosa. Una fuerza suave, como una mano en la espalda que empuja sin presionar. Y yo, que había entrado a decenas de iglesias para destruir, entré a esa iglesia para ser destruido. Para que lo viejo en mí fuera destruido y algo nuevo pudiera nacer. Adentro había 7 mujeres sentadas en bancas de madera, orando en voz baja. Una de ellas, sentada en la primera fila, levantó la cabeza cuando me escuchó entrar. Era una mujer de unos 60 años, cabello blanco recogido, ropa sencilla, un rebozo azul sobre los hombros. Me miró con unos ojos que me recordaron a mi madre, no con miedo, no con desconfianza, con compasión. Su nombre era Doña Pilar Hernández. Llevaba 32 años en esa iglesia. Era la intercesora principal, la que abría el templo a las 5:30 de la mañana todos los días para orar, antes de que llegara nadie. Los miembros de la congregación la llamaban la abuelita de la iglesia. Cuando me vio parado en la puerta, con la ropa sucia, las rodillas manchadas de sangre seca, las manos colgando a los lados como cosas muertas, se levantó de la banca y caminó hacia mí. No me preguntó quién era, no me preguntó qué hacía ahí. Se paró frente a mí, me miró a los ojos y dijo: «Hijo, el Señor me despertó a las 4 de la mañana y me dijo que hoy iba a llegar alguien que necesita ser rescatado.
Llevo 3 horas orando por ti sin conocerte, y aquí estás. Esa frase me partió por la mitad. Alguien había estado orando por mí, alguien que no me conocía, que no me debía nada, que no tenía ninguna razón para perder su madrugada por un desconocido. Pero Dios le había dicho y ella obedeció. Yo abrí la boca para hablar y lo que salió fue llanto, no palabras, llanto puro, bruto, animal. Me doblé hacia adelante y doña Pilar me sostuvo. Me rodeó con los brazos y el rebozo azul me cubrió los hombros como una cobija. Yo lloré en el hombro de esa mujer desconocida como no había llorado ni cuando murió mi abuela ni cuando murió mi madre. Porque esta vez la entidad no bloqueaba el dolor. Esta vez el pecho estaba abierto y todo lo que yo había guardado por años salió de golpe. Las otras mujeres se acercaron en silencio, no hablaron. No preguntaron, solo pusieron sus manos sobre mis hombros y oraron en voz baja mientras yo me desmoronaba en los brazos de doña Pilar. Y en ese momento, en esa iglesita de esquina, a las 7 de la mañana de un jueves, rodeado de 7 mujeres que no conocía, pero que oraban por mí como si me conocieran de toda la vida, yo supe que Dios era real. No porque vi una visión, no porque escuché una voz del cielo, sino porque sentí amor, amor sin condición, sin precio, sin pacto, amor que no pide tus manos, ni tu sangre, ni tu palabra, solo te abraza y dice, aquí estoy. Cuando pude respirar, me senté en la primera banca. Doña Pilar se sentó a mi lado y me dio un vaso de agua. Yo tomé un trago, me limpié la cara con la manga de la camisa y le dije la verdad. Toda la verdad. Le dije que era curandero, que había hecho pacto con algo oscuro, que me había infiltrado en iglesias para contaminar oraciones, que mi madre había muerto mientras yo estaba planeando cómo destruir la fe de otros. Esperé que se levantara y me echara. Esperé el rechazo, el horror, la puerta cerrada. Doña Pilar no se movió un centímetro. Me escuchó con la paciencia de alguien que ha orado tanto que ya nada la espanta. Cuando terminé de hablar, ella asintió despacio y dijo, yo sé, hijo. El Señor me lo mostró esta madrugada cuando oraba. Me mostró un hombre con las manos calientes y el corazón frío. Y me dijo, ese hombre va a venir hoy y tú vas a recibirlo, porque yo lo estoy llamando. Yo bajé la cabeza. Mis manos estaban quietas sobre mis rodillas, y en esa quietud, por primera vez, sentí que la quietud era buena, que no necesitaba calor sobrenatural, ni poder ni don, solo quietud, solo paz. Doña Pilar llamó al pastor de la iglesia, un hombre llamado Gerardo Sánchez. Pastor joven, 35 años, bigote grueso, manos callosas de albañil porque durante la semana trabajaba en construcción y los domingos predicaba. Llegó a la iglesia en 20 minutos, todavía con polvo de cemento en los zapatos. Me miró, me saludó con un apretón de manos firme y dijo, hermano, la hermana Pilar me contó, vamos a orar por usted, pero no aquí. Lo que usted tiene encima necesita un lugar aparte. Conozco una capilla en la sierra. Mañana, al amanecer, salimos. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, nos subimos a la camioneta vieja del pastor Gerardo. Íbamos él, doña Pilar y otros 4 hermanos de la iglesia que el pastor había llamado. Gente sencilla. Un albañil, una cocinera, un mecánico y una señora que vendía tamales en el mercado. Ninguno era teólogo, ninguno era famoso. Pero todos oraban de verdad, y eso era más poderoso que cualquier título. Llegamos a la sierra cuando el sol apenas asomaba sobre las montañas. El pastor nos llevó a una capilla abandonada en un claro del bosque, a media hora caminando desde el camino principal. Era una construcción pequeña de piedra y adobe, con techo de vigas de madera medio podridas, una puerta de madera sin cerradura y adentro solo un altar de piedra vacío, una cruz de madera en la pared y polvo de años. El viento de la sierra silbaba por las rendijas y el frío era cortante, seco, profundo.
El pastor Gerardo me sentó en una banca de piedra frente al altar. Los 6 hermanos se colocaron alrededor formando un semicírculo. Doña Pilar se arrodilló frente a mí, igual que Patricia se arrodilló frente a Rodrigo y me tomó las manos. Mis manos quietas, sin calor, sin temblor, solo frías de nervios. Ella las apretó con fuerza y dijo: «No voy a soltar, hijo. Pase lo que pase, no voy a soltar». La oración empezó a las 8 de la mañana y no terminó hasta las 5 de la tarde del día siguiente. 9 horas. 9 horas de oración sin parar en una capilla abandonada en la Sierra Tarahumara, con el viento helado entrando por cada rendija y una sola vela blanca encendida sobre el altar de piedra. La entidad se manifestó a la primera hora. Mi cuerpo se puso rígido. La espalda se arqueó hacia atrás. Las manos se calentaron de golpe dentro de las manos de Doña Pilar, y la voz que salió de mi garganta no era la mía. Era la voz de la cueva, la voz antigua, grave, paciente. La amenaza vino primero. La voz dijo: «Si me dejas, tus manos van a morir, se van a secar como ramas cortadas del árbol. No vas a poder tocar nada, ni sentir nada, ni curar nada. Vas a ser un inútil con las manos muertas. ¿Eso es lo que quieres? ¿Ser nada otra vez?». La entidad conocía mi miedo más profundo, el miedo a ser nadie, el miedo a que mis manos perdieran todo valor, el miedo a volver a ser el niño invisible que nadie miraba. Después vino la negociación. La voz cambió de tono, se hizo más suave, casi tierna, lo cual era infinitamente más perturbador que el grito. Dijo: «Acuérdate de tu abuela, Esteban. Doña Consuelo me entregó su vida entera y nunca se arrepintió. Murió en paz en su silla, con las manos sobre la mesa, haciendo lo que amaba. Yo la traté bien, la respeté, le di poder y reputación. Hice lo mismo contigo. Te di las manos calientes, te di el don de leer a las personas, te hice alguien cuando tu propio padre no te veía. Y ahora me pagas así, después de todo lo que hice por tu familia». Usar a mi abuela fue un golpe bajo que casi me derrumba, porque era cierto que ella había muerto en esa silla, y era cierto que nunca se arrepintió, al menos no que yo supiera. Y por un instante me pregunté si ella había tenido razón, si ese era el camino correcto, si yo estaba cometiendo un error al tratar de salir. Pero entonces vino la mentira. La voz se endureció, se puso fría, definitiva, y dijo: «Jesús no acepta brujos. Está en su propio libro. Los hechiceros no heredarán el reino. Tú hiciste pacto de sangre, Esteban. Tu sangre está en el espejo. Tu palabra está en la cueva. Ni Jesús puede romper un pacto sellado con sangre. Es imposible. Deja de humillarte. Acepta lo que eres. Eres mío para siempre». Yo escuchaba todo eso salir de mi propia boca y por dentro gritaba a Dios que no me soltara, que no me dejara creer esas mentiras. Y el pastor Gerardo, con la voz más firme que yo haya escuchado en mi vida, apuntó hacia mí y declaró: «Mentiroso, eres mentiroso y derrotado. La sangre de Jesús es más poderosa que cualquier pacto de cueva. El nombre de Jesús rompe cualquier contrato, cualquier cadena, cualquier palabra antigua. No importa cuántos años tengas, no importa cuántas generaciones hayas esclavizado, hoy se acaba. Suelta a este hombre en el nombre de Jesucristo». La batalla duró 9 horas. 9 horas en las que mi cuerpo pasó por cosas que no sé describir con palabras normales. Vomité 5 veces. Lo que salía de mi estómago no parecía comida. Tenía un olor a copal viejo mezclado con algo podrido que llenó la capilla entera. El cuerpo se me trabó rígido 3 veces, tan duro que los hermanos tuvieron que sostenerme para que no cayera al suelo de piedra. Grité con una voz que no era humana, un grito que rebotó en las paredes de la capilla y espantó a los pájaros de los árboles de afuera.
Temblores violentos sacudieron mis brazos, mis piernas, mi mandíbula. Sudor frío empapó mi ropa entera como si me hubieran echado un balde de agua. Y durante todo ese tiempo, doña Pilar no soltó mis manos, ni una vez, ni cuando el vómito le salpicó la falda, ni cuando el calor de mis manos le quemaba las palmas, ni cuando mi cuerpo se sacudía tan fuerte que casi la tumba. Ella apretaba más fuerte y lloraba más alto, y las lágrimas corrían por su cara arrugada mientras repetía: «En el nombre de Jesús, suéltalo, suéltalo, Él ya no es tuyo». El momento exacto de la liberación fue a las 5:15 de la tarde. Lo sé porque el pastor Gerardo miró su reloj después y lo anotó en una libreta que siempre cargaba. El sol ya se estaba poniendo detrás de la sierra y la capilla estaba en penumbra, iluminada solo por la vela blanca que increíblemente seguía encendida después de 9 horas. El pastor puso su mano en mi frente y dijo una última vez: «En el nombre de Jesús de Nazaret, que derramó su sangre en la cruz, ordeno que este pacto sea roto. La sangre del espejo pierde su poder. La palabra de la cueva pierde su autoridad. Este hombre es libre, libre por la sangre del Cordero». Y lo sentí en las manos, exactamente en las manos, en las palmas donde yo había sentido el golpe de calor aquella noche en la cueva cuando tenía 15 años. Sentí como si algo se desprendiera de debajo de mi piel, como si raíces que habían crecido durante más de 20 años dentro de mis huesos fueran arrancadas de golpe. Dolió, dolió como fuego inverso, como hielo que quema al salir. Duró 3, 4 segundos y después nada. Las manos se quedaron vacías, no calientes, no frías, no temblando, vacías, limpias, como manos nuevas. Mi cuerpo se desplomó hacia el frente. Doña Pilar me sostuvo y me recostó despacio en la banca de piedra. Yo no podía moverme, no por parálisis, sino por agotamiento total, como si cada célula de mi cuerpo hubiera estado cargando algo invisible durante 20 años y por fin descansara. Me quedé acostado en esa banca mirando el techo de vigas viejas de la capilla mientras los hermanos cantaban un himno suave que yo no conocía. Y entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. El viento de la sierra, que había estado soplando toda la tarde, entró con fuerza por la puerta abierta de la capilla, pero no era un viento frío, era tibio, suave, con olor a pino y tierra mojada. Y en ese viento yo sentí algo que no había sentido desde que era niño, escuchando a mi madre rezar en el cuarto de al lado. Sentí paz, no la ausencia de ruido, la presencia de Dios, llenando la capilla, llenando mis pulmones, llenándome entero. Levanté las manos despacio frente a mi cara. Las miré en la penumbra dorada del atardecer que entraba por la puerta de la capilla. Estaban quietas, completamente quietas, sin calor sobrenatural, sin temblor, sin presencia ajena, solo piel, huesos, dedos, míos, solo míos. Y lloré. Lloré con la boca abierta, sin sonido al principio, después con sollozos que me sacudían entero. Lloré por mi abuela que murió sirviendo al enemigo sin saberlo. Lloré por mi madre que murió rezando por mí sin ver la respuesta. Lloré por Ramón que desapareció en la sierra. Lloré por cada persona a la que le hice daño. Lloré por cada oración que contaminé. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas y solo quedó silencio. Un silencio bueno, un silencio limpio. Doña Pilar se sentó a mi lado, me puso el rebozo azul sobre los hombros y me dijo: «Se acabó, hijo. Eres libre». Y yo supe que era verdad. No porque lo entendí con la cabeza, porque lo sentí en cada centímetro de mi cuerpo. Lo que vivía dentro de mí se había ido. El cuarto oscuro en mi pecho estaba vacío, pero no vacío de soledad, vacío de mal. Y en ese vacío, algo nuevo estaba empezando a nacer. Yo era libre, pero la guerra no se había terminado, porque dejar las tinieblas es un acto,
Pero aprender a caminar en la luz es un proceso, y ese proceso casi me derrumba más de una vez. Los primeros 30 días después de la liberación fueron un infierno distinto. No el infierno de la entidad, sino el infierno de la abstinencia. Porque sí, lo que yo tenía era una adicción. Adicción al poder, al calor de las manos, a la sensación de ser especial, de ser necesitado, de ser alguien. Y cuando eso desaparece, lo que queda es un vacío brutal que te grita todos los días: vuelve, vuelve, vuelve. Las pesadillas venían cada noche durante las primeras 2 semanas. Soñaba con la cueva, con el espejo, con mi abuela sonriéndome desde su silla, con el olor del copal. Soñaba que volvía a poner las manos sobre el espejo y el calor regresaba y yo me sentía poderoso de nuevo. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, y lo primero que hacía era mirarme las manos en la oscuridad. Confirmar que estaban quietas, confirmar que estaban vacías. Solo entonces podía volver a respirar. La tentación de volver era física. Cada vez que pasaba frente al cuarto de curación donde todavía estaban la mesa de mi abuela, las hierbas secas, los restos del espejo roto, mi cuerpo reaccionaba. Las manos hormigueaban, el pecho se apretaba, una parte de mí quería entrar, barrer los vidrios, poner velas nuevas, llamar a un paciente y sentir otra vez ese calor. Esa sensación de que mis manos servían para algo. Tuve que cerrar ese cuarto con llave y darle la llave al pastor Gerardo. Le dije: guárdela usted, porque si yo la tengo, un día de debilidad voy a abrir esa puerta. El pastor la tomó sin juzgarme y dijo: cuando estés listo, quemamos todo lo de adentro, pero solo cuando tú digas. En la iglesia, la recepción fue difícil. La gente sabía quién era yo. En una colonia chica, todo se sabe. El nieto de doña Consuelo, el curandero que hacía trabajos, el que se infiltraba en iglesias. Los murmullos eran constantes. Miradas que se desviaban cuando yo me acercaba. Gente que cambiaba de banca cuando me sentaba cerca. Un hermano que susurró a otro pensando que yo no escuchaba: ¿qué hace un brujo aquí? Esto no va a terminar bien. El peor momento fue un domingo después del culto. Un hombre llamado Alfredo Rivera, miembro antiguo de la congregación, comerciante del mercado municipal, hombre respetado en la iglesia, se acercó a mí en la salida. Me miró de arriba a abajo y dijo en voz alta para que todos escucharan: Morales, yo no confío en ti. Un curandero que pisa una iglesia siempre viene a hacer daño. Leopardo no cambia sus manchas, y yo voy a estar vigilándote. Varios miembros asintieron con la cabeza. Nadie me defendió. Nadie dijo nada. Esa noche llegué al cuarto donde dormía, me senté en la cama y miré el techo. La voz del enemigo ya no estaba, pero la frase de Alfredo Rivera repetía en mi cabeza con la misma insistencia: Leopardo no cambia sus manchas. Pensé: tiene razón, yo soy lo que fui. No hay forma de cambiar eso. Fui curandero, fui brujo, me infiltré en iglesias. Eso no se borra. Estuve a punto de buscar a don Refugio, a punto de decirle que estaba listo para volver, a punto de rendirme. Pero llamé a doña Pilar. Eran casi las 10 de la noche. Contestó al segundo timbre, como si estuviera despierta esperando. Le conté todo. Lo de Alfredo, lo de las miradas, la tentación de volver. Doña Pilar se quedó callada un momento y luego habló con la misma calma de siempre. Esteban, mijo, escúchame bien. El enemigo ya no puede atacarte desde adentro, así que va a atacarte desde afuera. Va a usar bocas de gente de la iglesia, gente que ama a Dios, pero que no entiende la gracia. Eso va a pasar muchas veces. Y cada vez tú vas a tener que elegir: ¿le creo al miedo o le creo a Dios? Agárrate de la mano del Señor y no la sueltes, aunque la iglesia falle. Porque la iglesia es humana, pero Dios no falla. Doña Pilar me visitaba todos los días, sin falta, sin excusa.
Llegaba con un plato de comida, se sentaba conmigo en la cocina y a veces no decía casi nada. Solo estaba ahí, presente, callada, con el rebozo azul sobre los hombros y el rosario de madera entre los dedos. Su presencia silenciosa me sostuvo más que cualquier sermón. Era lo mismo que hacía mi madre cuando rezaba en el cuarto de al lado. No necesitaba decir nada. Estar era suficiente. La prueba vino 2 meses después de la liberación. Yo estaba caminando por la calle de la colonia una tarde cuando una camioneta negra se detuvo a mi lado. La ventana bajó y vi la cara de don Refugio. El mismo rostro seco, los mismos ojos calculadores, la misma sonrisa de quien sabe algo que tú no. Me dijo: Esteban, me enteré de lo que pasó, lo del templo, lo de la oración, todo eso. Está bien, cada quien necesita su descanso, pero ya pasó suficiente tiempo. Tengo trabajo para ti, trabajo grande, gente importante, mucho dinero. Tus manos todavía sirven, yo lo sé, solo necesitas reconectarte. Una noche en la cueva y todo vuelve a ser como antes. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Las manos hormiguearon, el estómago se apretó. Una ola de recuerdos me golpeó. El calor en las palmas, el poder de leer a las personas, el respeto, el dinero, la sensación de ser alguien. Todo eso pasó por mi cabeza en 3 segundos, y durante esos 3 segundos la tentación fue tan fuerte que sentí que el suelo se movía debajo de mis pies. Pero entonces miré mis manos, quietas, limpias, sin calor ajeno, y recordé las 9 horas en la capilla, los gritos, el vómito, las manos de doña Pilar apretando las mías. El viento tibio de la sierra entrando cuando todo terminó y dije: Don Refugio, ya no soy eso, tengo dueño nuevo y mi dueño nuevo no cobra con sangre ni paga con poder, paga con paz y eso vale más que todo su dinero junto. Don Refugio me miró unos segundos con esos ojos fríos. La sonrisa desapareció despacio. Subió la ventana sin decir una palabra más y la camioneta se fue. Nunca más volvió a buscarme. Las cosas cambiaron poco a poco. No de golpe, no como en las películas donde suena una música bonita y todo se arregla en 2 minutos. Fue lento, difícil, con tropiezos. Lo primero que Dios me devolvió fue la calma. Empecé a dormir noches enteras sin pesadillas. Después vino el apetito, las ganas de comer, de bañarme, de salir a la calle sin miedo. Y después vinieron las manos. Las manos no volvieron a calentarse. El don sobrenatural se fue con la entidad y no regresó. Pero un día, unas semanas después de la liberación, doña Pilar me invitó a ayudar en la cocina de la iglesia, preparando comida para una convivencia del domingo. Yo estaba cortando verduras cuando me di cuenta de algo. Mis manos estaban firmes, completamente firmes. El cuchillo no temblaba, los dedos respondían con precisión y estaban sirviendo para algo bueno, algo simple, algo humilde, algo sin poder ni gloria, solo cortar verduras para dar de comer a la gente de la iglesia. Y en esa simpleza yo sentí más paz que en todos los años de curandería juntos. Con el tiempo, el pastor Gerardo me pidió que ayudara en cosas pequeñas de la iglesia: barrer, acomodar bancas, preparar el café. Nunca me puso en un puesto de liderazgo ni me pidió que predicara. Me puso a servir. Y en ese servicio callado, sin aplausos, sin título, sin que nadie me viera como especial, yo empecé a sanar de verdad. La reconciliación que yo más quería nunca se dio. Mi madre murió antes de mi liberación. Doña Esperanza se fue sin saber que su hijo iba a ser libre, sin ver la respuesta a sus avemarías de medianoche. Yo nunca pude sentarme frente a ella y decirle: «Mamá, usted tenía razón». Su rosario era más fuerte que mi espejo. Sus oraciones llegaron. Esa conversación no va a suceder en esta tierra. Y yo cargo esa herida como una cicatriz que no cierra. Algunos días duele menos,
Otros duele tanto que tengo que arrodillarme y pedirle a Dios que me dé fuerzas para seguir sin ella. Y Ramón Torres, el amigo que creció conmigo, que fue mi asistente, que desapareció en la sierra sin dejar rastro. Yo oro por él todos los días. A las 5:30 de la mañana, antes de que salga el sol, me arrodillo en mi cuarto y le pido a Dios por Ramón. No sé si está vivo, no sé si la sierra lo tragó, no sé si algún día va a aparecer, pero yo sé que la oración llega. Yo soy la prueba de que la oración llega. Mi madre oró por mí toda su vida y no vio la respuesta, pero la respuesta vino, tarde, dolorosa, imperfecta, pero vino. Mi padre murió de cirrosis 1 año después de la muerte de mi madre. No se reconcilió conmigo, no se reconcilió con Dios. Se fue en silencio, como vivió, sin decir lo que sentía, sin pedir perdón, sin abrir el corazón. Yo estuve a su lado en el hospital, le tomé la mano fría con mi mano tibia y le dije que lo perdonaba. No sé si me escuchó, pero yo necesitaba decirlo, necesitaba soltar ese peso antes de que me hundiera a mí también. Hoy tengo 37 años, vivo en la misma colonia Santo Niño, pero ya no en la casa de adobe. Rento un cuarto pequeño cerca de la iglesia. Trabajo de ayudante de albañil con el pastor Gerardo durante la semana y los domingos sirvo en el templo. Ayudo con la cocina, con la limpieza, con lo que se necesite. No toco instrumentos porque mi don nunca fue la música. Mi don era otro, y ese otro ya se fue. Lo que me queda son 2 manos comunes, sin poder, sin calor sobrenatural, que solo sirven para trabajar, para orar y para abrazar a quien lo necesite. Y eso me basta, eso me sobra. El cuarto de curación de mi abuela fue vaciado y quemado. El pastor Gerardo y yo lo hicimos juntos, 6 meses después de mi liberación. Sacamos la mesa, las hierbas, los restos del espejo, las velas, las fotos de los santos que no eran santos. Lo llevamos todo a un terreno baldío y lo quemamos mientras orábamos. Cuando el fuego consumió la última hierba y el último pedazo de madera del espejo, yo sentí que algo se cerraba definitivamente. Una puerta que debió haberse cerrado mucho antes. Pero más vale tarde que nunca, y ahora llegó el momento de contarles lo que prometí al principio, el error que los cristianos cometen al orar que abre portal demoníaco, el secreto que cargué durante años y que Dios me pidió que revelara. Sé que han estado esperando esto. Sé que algunos pensarán que voy a hablar de alguna posición corporal, de alguna frase prohibida, de algún ritual escondido dentro de la oración. Pero la verdad es más sencilla que eso. Y justamente por ser sencilla, es más peligrosa. Cuando yo me infiltraba en las iglesias, me sentaba en la última banca y abría los ojos espirituales durante la oración colectiva. Lo que yo veía era esto. La mayoría de los cristianos oraban con la boca, pero no con el corazón. Los labios se movían, las palabras salían, las manos se juntaban, los ojos se cerraban, todo el exterior estaba perfecto, pero por dentro era un desastre. El hombre que oraba por su familia, pero por dentro sentía rabia contra su esposa. La mujer que pedía bendición, pero por dentro sentía envidia de la hermana que tenía mejor casa. El líder que oraba en voz alta con palabras bonitas, pero por dentro estaba pensando en el reconocimiento que iba a recibir. El joven que repetía frases de oración que había memorizado, pero cuya mente estaba en el teléfono que había dejado en la banca. La señora que oraba pidiendo justicia contra su vecina, y esa oración no era oración, sino maldición disfrazada de palabras santas. Yo veía todo eso como grietas alrededor de las personas, fisuras oscuras en lo que debería ser una cobertura de luz. Y por esas grietas, yo como curandero infiltrado podía meter mis intenciones. Podía dirigir energía oscura hacia esas personas sin que lo supieran.
porque la oración con rabia no sube, la oración con envidia no sube, la oración con vanidad no sube. Se queda estancada a medio camino, y en ese estancamiento es donde nosotros, los brujos, trabajábamos. La grieta más grande que yo veía, la que más me facilitaba el trabajo, era la oración mecánica. El cristiano que ora todos los días pero ya no siente lo que dice, que repite Padre Nuestros y Ave Marías y oraciones libres sin pensar en cada palabra, que cumple con el ritual pero el corazón no está ahí. Esa oración mecánica es como una casa con la puerta abierta y nadie adentro. Yo entraba sin resistencia. Yo sé que esto es difícil de escuchar. Sé que hay gente que va a sentirse ofendida, que va a decir que exagero, que va a decir que la oración es la oración y punto. Pero yo estuve de los dos lados. Fui el brujo que se infiltraba y ahora soy el cristiano que ora. Y lo que les digo es esto: la oración verdadera es la arma más poderosa que existe en el mundo espiritual, más poderosa que cualquier curandería, cualquier pacto, cualquier espejo de cueva. Pero solo cuando es real, solo cuando el corazón y la boca dicen lo mismo, solo cuando la intención es limpia. Entonces, si usted es una persona de oración, escuche lo que le voy a decir. Antes de arrodillarse, limpie su corazón. Perdone a quien le haya hecho daño. Suelte la rabia, suelte la envidia, suelte la vanidad. No ore para que otros lo vean orando. No ore para cumplir un horario. No ore repitiendo palabras vacías. Ore de verdad, con el corazón abierto, con la mente presente, con el alma desnuda delante de Dios. Cada oración sincera es una muralla que el enemigo no puede atravesar. Yo lo sé. Yo intenté atravesar esas murallas muchas veces y no pude. Las pocas personas que oraban de verdad en esas iglesias brillaban con una luz que me quemaba los ojos espirituales. No podía acercarme, no podía tocarlas. Eran intocables. Y la diferencia entre ellas y las demás no era el volumen de la voz ni la cantidad de horas de rodillas. Era la sinceridad del corazón. Yo perdí mucho por mis decisiones. Perdí a mi abuela sin poder advertirle que el camino que ella me enseñó era un camino de muerte. Perdí a mi madre sin poder pedirle perdón mientras sus ojos estaban abiertos. Perdí a mi padre sin que él supiera que lo perdoné. Perdí a Ramón sin saber si algún día la sierra lo va a devolver. Perdí años de mi vida que no puedo recuperar. Perdí la inocencia de un niño que solo quería que alguien lo viera. Pero Dios me devolvió lo que importa, me devolvió la paz, me devolvió las manos limpias, me devolvió el sueño tranquilo, me devolvió una familia de iglesia que ora por mí sin pedir nada a cambio, y me devolvió algo que yo no sabía que existía, la capacidad de ser feliz sin poder, de ser alguien sin necesidad de que la gente me tenga miedo, de existir sin necesidad de que mis manos brillen. Yo soy Esteban Morales, ex curandero, ex brujo de la sierra, ex infiltrado de iglesias. Hoy soy albañil de lunes a viernes y servidor de Dios los 7 días de la semana. Mis manos ya no curan enfermedades ni leen intenciones. Pero pegan ladrillos, preparan comida, abrazan a los hermanos de la iglesia y se juntan para orar todas las madrugadas. Y eso vale más que todo el calor sobrenatural del mundo. Si usted está escuchando esto y está atrapado, si tiene las manos metidas en algo que no puede controlar, si hizo un pacto que cree que no tiene salida, si heredó un don que en realidad es una cadena, escúcheme bien, hay salida. La salida tiene nombre, se llama Jesús. Grite ese nombre. Grítelo feo, grítelo roto, grítelo de rodillas sobre vidrios rotos si es necesario, pero grítelo, porque Él escucha, siempre escucha, y cuando Él llega, no hay cueva ni espejo ni pacto de sangre que resista. Mi madre rezó por mí todas las noches de su vida. No vio la respuesta, pero la respuesta vino.
Si hay alguien rezando por usted ahora mismo, no se rinda. Esa oración está llegando. Puede que tarde, puede que duela, pero llega. Yo soy la prueba de que llega. Si Dios rescató a un brujo de la Sierra Tarahumara que se infiltraba en iglesias para destruir oraciones, puede rescatar a quien sea. A usted también. Hoy, ahora, en este momento. Solo abra la boca y diga su nombre. Jesús, dígalo, y todo va a cambiar.